Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucho gozo volver a estar con ustedes a través de este medio y reciban pues el saludo de mi familia, el saludo de los pastores Carlos y Betty, y me da mucho gusto pues, hermanos, así en espíritu poder estar conectados, ¿verdad? Usted dirá, pero estamos conectados por las redes, pero el Espíritu Santo es casi igual, Él está en todas partes, así que gocémonos, hermanos, esta noche que vamos a poder tener el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanitos, usted ore en su casa, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta noche y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra del Señor. Señor Padre amado, te doy gracias por este tiempo, que aunque pequeño, Señor, pero es un momento muy provechoso para mi vida y para la vida de tus hijos, quienes van a escuchar. Y por eso yo te ruego que tú hagas conforme a tu voluntad, no conforme a la mía, no conforme a mis pensamientos, sino conforme a tu voluntad. Por eso, escóndeme detrás de ti, Señor, y sé tú ministrando la palabra. Señor, porque yo dependo absolutamente de ti, Señor. Ayúdame, Padre, y que este tiempo sea de mucho provecho para tu pueblo, para la iglesia y para todo aquel que le escuche, Señor. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, Señor, yo te he rogado. Amén. Bien, hermanos, continuamos estudiando el reino de los cielos, pero desde la perspectiva siempre de las parábolas, porque las parábolas que venimos estudiando nos reflejan un aspecto del reino. Más o menos vamos a llegar a estudiar 50 parábolas, que es lo que hay en el Nuevo Testamento. Por lo pronto vamos algo de la mitad y esperemos terminar este ciclo de estudios y que sean de mucho provecho. Entonces, recordando siempre pues que estamos estudiando el reino de los cielos, pero desde la perspectiva de las parábolas, porque fue así que Jesucristo tuvo su voluntad de mostrarnos sobre su reino a través de estas parábolas, porque tiene mensajes que son exclusivamente para la iglesia y para todos aquellos que vengan a la iglesia y busquen de Cristo. Así que hoy día vamos a estudiar la parábola de la perla de gran precio, o la perla preciosa, o la perla excelente, como usted le quiera llamar. Pero así es conocida y así está en las Escrituras. Entonces vamos a estudiarla. Está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice lo siguiente, Mateo 13, 45 al 46. Dice así la palabra de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy parecida a la perla del tesoro escondido, ¿verdad? Pero en realidad son aspectos diferentes que Jesucristo quiere hablar acerca de su reino. Entonces Dios tiene siempre formas distintas de operar en las personas, y aquí nos va a mostrar otro tipo de personas. En la parábola pasada nos mostraba un campesino que él nunca se imaginó encontrar la salvación y nunca se imaginó que podía llegar al reino de los cielos. Ahora no vemos a un campesino, ahora estamos viendo a otro personaje, porque el Evangelio de Dios, así que el Evangelio llega a todo lado, pero tiene un tratamiento especial dependiendo de quiénes somos. Entonces ahora va a exponernos otro aspecto de otro tipo de personas, y de los cuales va a rescatar virtudes que en general cualquiera de nosotros puede hacer. Entonces, cada parábola entonces nos muestra un aspecto de lo que será el reino milenial y un aspecto de cómo Dios llega a distintas personas. Esto también dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 al 10. Busquen ahí en sus casas, 1 Corintios 2, versículos del 8 al 10. Dice así: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para
los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces fíjense, cosas que ojo no vio ni oído yo. Esa gente que en su vida empezó a tener un encuentro con Jesucristo. Nunca pensaron tener un encuentro con Jesucristo y sin embargo Dios sale a la búsqueda de ellos. En el versículo 2 del capítulo 65 de Isaías, Él también muestra de que aún busca a las personas que son incrédulas, a las personas que son obstinadas, a las personas que aún se rebelan contra Dios. También el Señor sale a la búsqueda de ellos, le extiende la mano a los soberbios, a los incrédulos, a los necios. Es decir, que el Señor en general, hermanos, quisiera que todo el mundo se salve. Eso es lo que Él quiere, que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo para que no se vayan al infierno, porque el infierno es la perdición total. La muerte de Jesucristo ha sido tan valiosa, es tan espectacular, hermanos, que por esa razón puede salvar a todo aquel que se le acerque. Pero como hemos visto también en la clase pasada, es un aspecto solo de la salvación, el aspecto jurídico, el cual nos justifica delante de la ley de Dios, delante de la ley del Padre, nos libra de la muerte eterna. Pero Cristo no quiere que las personas que vengan a Él se queden ahí. Él quiere algo más de nosotros. Él quiere algo más de ti, hermano. Él quiere algo más de ti, amigo que nos escuchas. No solo quiere librarte del infierno, quiere darte otra forma de vida, una vida totalmente distinta a la que conocemos hasta ahora. Ese es el propósito eterno de Jesucristo. Entonces ahora nos presenta una parábola donde va a mostrar a una persona diferente al campesino de la parábola del tesoro escondido, ¿no? Aquí la palabra, el personaje que está señalando es un mercader. Pero aquí el mercader en el griego más antiguo, o en la versión más antigua encontrada, el griego que aparece ahí es emporo, que es el origen de esta palabra en español emporio, que tiene que ver con personas emprendedoras, ricas, dedicadas a los negocios, a levantar grandes empresas. También viene la palabra emprendedor. O sea, no es cualquier tipo de persona, son gente con muchos dones para hacer riqueza. Son talentos que el Señor da para hacer riquezas. Y el Señor, en algunas partes, Él nos da a entender que tenemos que tener ese mismo tipo de actitud. Va a resaltar las actitudes buenas de este tipo de personas. No va a concentrarse en el aspecto negativo de un emprendedor que solamente está pensando en el dinero. Quiere resaltar algo y darnos a entender algunas cosas. Así que eso es lo que aparece. Es un emporio la persona que aparece ahí. Y es una persona que está buscando cada vez cosas más grandes. No está contento con lo que tiene hasta ahora, sino que quiere lograr obtener una perla que sea la más valiosa de todas. O sea, no está contento con lo que tiene ya, quiere lo máximo, quiere encontrar lo más grande que hasta en ese tiempo alguien hubiera podido encontrar. Así que él sale a la búsqueda y busca lo más caro de la época. Busca una perla, dice, de gran precio. Pero en el griego, en realidad, la palabra que se traduce ahí no es de gran precio, sino más bien la palabra en griego correcta en la traducción sería de gran calidad. O sea, él está buscando la perla de más alta calidad de su tiempo. Y en ese tiempo, pues las perlas obviamente eran lo más importante. Hoy en día son los diamantes, los zafiros, pero no las perlas. Ya las perlas no se le da mucho valor hoy día, pero en ese tiempo era lo que estaba de moda, era lo más valioso en su tiempo, en el tiempo de Jesucristo, en ese contexto de la iglesia. Y las perlas provenían del Golfo Pérsico, ¿no? Toda esa zona del antiguo reino medo-persa hasta Arabia, y ahí está ese golfo, pues, que le conoció como Golfo Pérsico. Provenían de ahí, las perlas tenían que ir hasta allá a traerlas, o las traían desde la India. O sea, era realmente muy valioso para su tiempo. Aún se cuenta en la historia que el emperador Claudio conquistó el sur de Britania, que hoy día es Bretaña, solamente con el fin de traer más perlas hacia su reino. Entonces fíjense el valor que tenían estas perlas. Y ahí vemos también, por ejemplo, a la esposa de Calígula,
¿no?, llamada Gloria Paulina, que los historiadores la recuerdan como una mujer que usaba una corona de perlas, usaba collares de perlas, aretes de perlas, sortijas de perlas, porque era lo de la moda y la nobleza, y también aún los que podían obtener perlas, como este mercader, las mujeres querían imitar a esta esposa de Calígula. Y entonces por eso en una oportunidad Pablo le escribe a Timoteo, lo pueden ver en sus casas en 1 Timoteo 2:9, donde exhorta a las mujeres a que no imiten a las mujeres romanas, porque ellas se visten ostentosamente, dice, y usan perlas, y le exhorta a la mujer cristiana que ella no debe vestirse así con perlas, porque lo que estaban haciendo las mujeres de ese tiempo era justamente imitar las cosas del mundo, y es algo que Jesucristo siempre ha marcado una distancia tremenda. Siempre la palabra de Dios no dice: no imitéis al mundo, ni a lo que ellos hacen, ni a lo que ellos creen. En fin, es importante destacar por qué Dios usa la parábola de la perla. Era lo más rico, lo más valioso en ese tiempo. Probablemente hoy día ya no, pero queda la enseñanza y es bueno entender el contexto y saber pues que las personas salían en búsqueda de este tesoro, de esto que era muy valioso. Entonces lo que el Señor quiere destacar aquí es lo importante de este buscador. Vemos en el libro de los Hechos un personaje similar, un buscador de cosas, de riquezas, ¿no?, donde Jesucristo va a destacar ya no su hambre por las cosas materiales, sino su hambre por encontrar el reino de los cielos. Y ahí vemos al etíope de la reina de Candace. Dice de él en el libro de los Hechos que él tenía a su cargo, administraba todos los tesoros de la reina, y lo vemos él ansioso y buscando acerca del Mesías y de Dios, porque él había estado en muchas escuelas filosóficas. En ese tiempo los etíopes y gran parte del reino de Roma habían pasado por una serie de escuelas filosóficas, como la escuela de los peripatéticos de Aristóteles, de Platón, ¿no? También estaban la escuela filosófica de los estoicos, de los cínicos, de los epicúreos, y mucha de esa gente intelectual que tenía grandes ocupaciones y grandes cargos en la vida política del reino de Roma, de todo el reino de Roma, pasaban por todas esas escuelas, pero nada de eso satisfacía a este etíope, y entonces él sale a la búsqueda, como el buscador de perlas, a que algo llene su vida. También vemos ahí en el libro de los Hechos, también vemos a Cornelio, un militar romano de alto rango, que antes de conocer a Cristo él se dedicaba a financiar sinagogas judías, porque él estaba expectante de ese Dios, y cuando escucha hablar del Mesías, que hay un Salvador, él viene y se convierte al cristianismo, y Cornelio constituyó uno de los discípulos más importantes de Pablo. Pero él también había pasado por escuelas, tenía formaciones filosóficas, pero nada de eso le satisfacía, ni el dinero, ni la filosofía, ni nada de esas cosas satisfacían su vida. Y vemos aquí a estos buscadores. Hoy en día también hay gente, hermanos, que ya nada les satisface. Personalmente tengo muchos amigos que son amantes de la filosofía y hoy en día amantes de la ciencia, del método científico, de comprobar todo lo racional, ¿no? Y que a pesar de que saben mucho, sus vidas siguen siendo vacías. Su vida sigue teniendo un profundo hueco en su corazón, porque eso no satisface al ser humano. Y el Señor también habla a esas personas. El Señor quiere que esas personas que andan buscando una respuesta a sus vidas a través de cualquier cosa, quiere que también encuentren esta perla que es Cristo, y que vamos a ver que representa mucho más que la salvación. Así que por eso tiene el Señor también un peculiar llamado con estas personas. Y dice que esas personas tienen algo positivo, y lo positivo para el creyente es que nosotros tenemos que anhelar de la misma manera, con mucho ímpetu, con mucho esfuerzo, tener lo mejor de Cristo. Y lo mejor de Cristo es tener el reino con Cristo. Entonces, la parábola resalta la lucha de este hombre, porque dice que halló la perla, vendió todo, desechó todo
como Pablo lo explicaba ya antes también en el estudio pasado, y lo tuvo todo por basura para poder obtener y ganar la perla. Es lo mismo. Lo que pasa es que este hombre tiene otro trasfondo personal, pero Cristo resalta su fuerza por obtener esta perla preciosa. Entonces, hoy en día también, hermanos, tenemos que resaltar que nosotros, al hallar a Cristo, tenemos que ahora empezar a vender todo lo que tenemos para poder comprar el reino de los cielos, ¿no? Y cuando digo vender y comprar, es lo mismo que hemos visto en la parábola pasada. Pero no solamente entonces, hermanos, es cuestión de hallarlo a Jesucristo. Es cuestión ahora de esforzarnos por conseguir esa perla de gran precio. Como decía, esa perla excelente, una perla más excelente que todas las demás, que nadie la tiene. Y ese debe ser el anhelo del creyente, porque el creyente tiene que configurarse en Cristo, tiene que llegar a parecerse a Cristo. Y vamos a citar otra vez la carta a los Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 9 y 10, complementando lo que Pablo dijo antes acerca de él, que él había desechado todo por la excelencia de Cristo. Él continúa diciendo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está, hermano, la salvación jurídica. Dios me ha hecho justicia, me ha absuelto de la muerte eterna, me ha absuelto del infierno por el cumplimiento jurídico de Jesucristo, de la ley de Dios. Por eso es jurídica, porque es por Cristo. Ya me hizo justicia Cristo. Cristo ha intercedido por mí ante el Padre para que por la justicia de Él yo sea justificado. Así que la salvación que proviene de Cristo por su justificación es gratuita. Y esa es la justicia que proviene de la fe única, que aún es una gracia de Dios, que otorga a toda persona que viene a Cristo y lo salva. Pero Pablo no solamente se queda con esa justicia que es de Dios por la fe, sino sigue diciendo: a fin de conocerle. A fin de conocerle. Siempre hemos dicho de que la palabra conocer, tanto en el griego como en el hebreo, tienen esa implicancia de intimidad entre pareja. El conocer es esa intimidad tan profunda, hermanos, que lleva a una persona a conocerse en todas las áreas de su vida. Así que a Cristo tenemos que conocerlo como el esposo. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. Ese es el nivel de intimidad que la Biblia reclama al creyente y a la iglesia. Por eso, a fin de conocerle, no solamente ya me salvó Jesucristo, me libró del infierno, y algunos piensan que ya con eso no voy a ir al cielo. No es eso. Ahora me toca conocerlo a Cristo. Pero miren, además de conocerlo, dice Pablo lo siguiente: y el poder de su resurrección, la mejor resurrección, la primera resurrección que tendrá la iglesia, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces muchos dirán: un momentito, ¿cómo es que el creyente tiene que participar de los padecimientos de Cristo? ¿Y cómo es que tiene que llegar a ser semejante en la muerte de Cristo? ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Acaso todo el tiempo no se anuncia un evangelio que solamente es para darnos lo mejor, librarnos del sufrimiento, darnos gozo, abundancia, contentamiento? Pero ahora veo que la palabra también dice que tengo que participar de los padecimientos de Cristo, a tal punto que tengo que sufrir como la misma muerte de Cristo. Entonces muchas veces las personas no escuchan esta parte del evangelio. Yo con mucha tristeza siempre veo que la mayoría de evangelistas siempre hablan de las cosas buenas de Dios, las cosas bonitas de Dios. Y es verdad, hermanos, yo le digo con toda la certeza en mi corazón que todo eso es verdad. El gozo, el cuidado de Dios, la abundancia de todo tipo, todo realmente Dios nos da, pero no es lo único de la salvación. Hoy en día se predica mucho de ese aspecto del evangelio, y gloria a Dios que mucha gente viene a Cristo por eso, porque tal vez nunca
ninguno vendría a Cristo. Pero esa es la entrada, es la parte inicial, hermano. Pero el creyente no se va a quedar ahí con esas cosas buenas de Dios. El creyente tiene que ir más allá. Por eso la última etapa de la salvación es la configuración en Cristo. Tenemos que llegar a parecernos a Cristo, aunque eso va a implicar mucho dolor. Hermanos, hoy día la gente anda muy asustada. Quieren escuchar mensajes de esperanza. Cristo los da, Cristo es la única esperanza. Pero hermanos, dentro de este tiempo que nos toca vivir, que lo venimos anunciando yo personalmente vengo hablando del advenimiento de Cristo hace más de 15 años, donde mostramos todo esto que va a suceder, que ya está empezando, pero que no es tan repentino como algunos creen. Pero ya estamos entrando, hermanos, a las puertas del advenimiento de Cristo con todas las consecuencias que ello implica. Como es la consecuencia, como la misma palabra dice que antes que venga Cristo aparecerá la iniquidad representada en una persona y traerá consigo muchos males a tal punto que muchos de los escogidos serán engañados. Pues ya estamos a las puertas de eso. Y la gente piensa y dice, bueno, Cristo viene a salvarme, gloria a Dios, me va a librar de todo esto. Sí y no. Sí, porque es verdad, nos guardará de todo. Pero también padeceremos algunas cosas, hermanos. Yo humanamente no quiero padecer ningún sufrimiento, no quiero tener ningún tipo de temor. Pero miren lo que dice Pablo, que experimentaremos el sufrimiento de Cristo. Experimentaremos, hermanos, eso dice ahí en la cita, en Filipenses 3, de 9 a 10, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. A mucha gente, a muchos creyentes no les gusta escuchar esta parte, pero esta parte, hermanos, es para nuestro propio beneficio, porque eso garantizará el esfuerzo que Él quiere y que está señalando en esta parábola, que los creyentes que vayan hasta ese nivel de esfuerzo y de experiencia en Dios serán los que descubrirán la perla preciosa. Es decir, que los padecimientos de Cristo en el creyente van a producir en él una riqueza tan grande que el único efecto que va a producir es que nosotros heredemos el reino. Al principio, como dice Pablo en otras partes, eso produce dolor, pero es un dolor momentáneo que no tiene comparación con la gloria venidera. No tiene comparación, hermanos, porque tú vas a añadir un peso de gloria a tu salvación. Vas a tener mayor calificación ante Cristo en el día del juicio. Por eso dice, si llego a la resurrección, dice Pablo, a esa resurrección donde toda la iglesia resucitará y la iglesia será juzgada, unos serán premiados y otros serán castigados. Entonces, quien tenga mayor peso de gloria será el que se ha parecido más a Cristo en su vida. Como les digo, hermanos, humanamente no queremos, pero si nos toca vivir, tendremos que vivirlo. Y como decía Pablo, gozosos en el sufrimiento, santificados en el sufrimiento, como decía Jesús en Juan 17, Padre, yo me santifico porque quiero que ellos también se santifiquen en mí. Así que la santificación o la salvación meritocrática requiere mucho de parecernos a Cristo, aún en sus sufrimientos, hermanos. Pero no solo es el sufrimiento de la muerte de Cristo, sino que generalmente, hermanos, tiene que ver con esa vida de negación de Cristo. Cristo se negó a muchas cosas. A muchísimas cosas Cristo renunció. Y lo que corresponde a nosotros, hermanos, es a qué tenemos que renunciar nosotros para parecernos a Cristo. Tenemos que renunciar a muchas cosas de la carne, a muchas cosas de la cultura de este mundo. Tenemos que renunciar porque eso va a garantizar que nos parezcamos a Cristo. Y eso produce dolor en el creyente. Entonces, también en 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras, como piedras. Pedro dice piedras vivas, y esas piedras vivas algún día se convertirán en piedras preciosas como la perla, porque la perla es una piedra preciosa.
de origen animal, pero es una piedra preciosa. Hay piedras preciosas de origen mineral, y hay piedras preciosas de origen animal, y hay piedras preciosas aún de origen vegetal. Entonces, somos piedras, venimos como piedras destruidas a veces a Cristo, nos convertimos en piedras vivas, empieza una transformación de nosotros, regeneración, renovación, y nos vamos pareciendo a Cristo, y al final de la configuración Cristo seremos perlas preciosas. Así que eso es el significado de la perla. La perla es el reino. La perla es el reino, hermano. Todo terminará convirtiendo al creyente en una perla preciosa. Por eso Dios usa esta parábola de la perla de gran precio. Entonces, se trata, hermanos, de que vayamos edificando, construyendo nuestras vidas a la semejanza de Cristo. Y muchas veces habrá dolor, hermano. Lamento decir que eso tenga que pasar, pero es para ganarnos el reino. Y eso no debe producir tristeza en nosotros. Por eso cuando Jesús empieza en Mateo 5, el Sermón del Monte, dice en una bienaventurada: bienaventurados que por causa de mí sufran persecución, sean atribulados, porque verdaderamente seréis gozosos. Llenadse de sumo gozo cuando por mi causa los persigan. Eso es lo que dice Cristo, hermano. O sea, al principio nos parece chocante, doloroso, sí. Nos puede perturbar, sí. Pero, hermanos, eso va a producir gozo en el creyente. Y eso va a producir unos pesos de gloria para entrar al reino. Porque recuerden que estamos configurando a la medida de Cristo. Entonces, fíjense que en este contexto el Señor usa la perla. ¿Y qué es la perla? Y con esto ya vamos terminando, pero detengámonos en qué es la perla. La perla no es otra cosa, hermanos. En las ostras marinas, cuando se alimentan, usualmente tragan tierra. Entonces, ciertas porciones de tierra se quedan dentro de la ostra y eso le produce una infección a la ostra. Y la ostra, para curar esa infección, empieza a segregar una baba calcificadora. Y esa espinita de piedra la empieza a envolver con su baba a tal punto, con tanta fineza, que al final termina convirtiéndose en una perla. La perla es producto del sufrimiento de la ostra. Entonces el Señor está usando esta imagen de la perla para decirnos que para llegar a ser perlas, hermanos, es producto del sufrimiento, es producto del dolor. Va a costarnos convertirnos en piedras preciosas. Al creyente le va a costar. Y esto no tiene nada que ver con la salvación jurídica, que ya no la regaló por fe. Tiene que ver con la salvación meritocrática, o como dice Wesley, con la santificación, con la renovación, con el cambio de mente, de actitud. Tiene que ver con el fruto del creyente y finalmente con la configuración del creyente. En Mateo 7:6, otra vez el Señor nos vuelve a mencionar la importancia de la perla. Dice en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Las perlas, hermanos, es el reino y están comparados que es algo santo. Por eso dice: no deis lo santo a los perros. Los perros eran los gentiles en el tiempo de Jesucristo y en el Antiguo Testamento. Habrán gentiles que son los no judíos en el mundo en general que no quiera escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y también dice: a los cerdos representan pues a los inmundos, a la gente que anda haciendo cosas perversas, a los endemoniados. Los cerdos son los inmundos, este mundo de iniquidad. ¿Cuánta gente, hermanos, está metida ahora en brujerías, en hechicerías, en satanismo descaradamente, en iniquidades, burlándose de Dios, levantando el puño contra Dios, persiguiendo a la iglesia de Cristo? Son los cerdos. A ellos obviamente el Evangelio no les interesa. Justamente este tipo de cerdos son los que vienen en estos tiempos a atacar a la iglesia. Todo este grupo de personas, de líderes mundiales, hermanos, que quieren destruir el mundo y quieren destruir sobre todo al cuerpo de Cristo, son cerdos. A ellos no les interesa el Evangelio.
Y el Señor dice, a ellos no les des el Evangelio. Dale el Evangelio a quienes son de Cristo, a quienes aman verdaderamente a Cristo y quienes son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que él habla de eso acerca de las perlas, y al final en Apocalipsis 21:21 dice que las 12 puertas de la gran ciudad, de la Nueva Jerusalén, son 12 perlas. Cada puerta es una perla. Ahí están los mártires de Dios. Son perlas de piedras sin valor, piedras vivas, terminamos convertidos en perlas, hermanos. Entonces, ese es el reino. Las perlas son el reino. Tenemos que esforzarnos por entrar al reino. Y usted dirá, pero ellos son los mártires de Cristo. Y todo creyente que se esfuerza, hermanos, todo creyente que se santifica, todo creyente que sufre, ¿acaso no le corresponde también reinar con Cristo? ¿Acaso tu hermano que has vivido en santidad y te esfuerzas y luchas, ¿acaso no te mereces reinar con Cristo? Pues las perlas en general es para todos los que se han ganado el reino. Gánate el reino, hermanos, con dolor, con sufrimiento y con gozo. Y eso no es una mentira ni es una locura. Cuando amamos al Señor y vivimos con gozo la tribulación, eso produce en nosotros efectos espectaculares. Esteban estaba siendo apedreado y decía, veo el cielo abierto y sentado al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y murió lleno de gozo en medio de la matanza, apedradas. Obviamente, hermanos, sé que es difícil, pero es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Que todo sufrimiento y todo padecimiento como Cristo produce en nosotros, hermano, esa riqueza de la perla va a producir que tú seas un vencedor y heredes el reino de los cielos. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, hermanos, solamente tendrás la salvación jurídica, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te ganes el reino, hermanos. Y termino con una cita para que ustedes la vean en sus casas. Mateo 7, del 15 al 23, donde ahí ustedes van a ver pues que el reino se gana con edificación y el reino se gana con los frutos. No todo el que me dice Padre, Padre entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. El que hace mi voluntad, el que tiene frutos, el que tiene obras para el reino, el que sufre como Cristo, ese tendrá el reino, hermanos. Entonces, concluyendo, hermanos, la perla de gran precio es la perla excelente que nosotros no tenemos que ganar y tenemos que renunciar a muchas cosas para obtener esta perla excelente. Y el Señor resalta lo importante que es luchar. Como un mercader lucha por obtener lo mejor, nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar por obtener lo mejor. Y lo mejor es el reino de los cielos. Hermanos, en estos tiempos, 2020, cuando las cosas parecen tan oscuras, hermano, no tengas temor. Este sufrimiento va a producir en ti el reino. Anímate, hermano, anímate, en el nombre del Señor, anímate. No te desanimes, porque lo que está pasando ahora, hermano, será para nuestro beneficio, será para nuestro gozo en el reino de los cielos. Cristo viene por su iglesia amada. Y qué bueno que venga, hermanos, qué bueno que venga. Nos va a doler, vamos a sufrir, pero gózate en el Señor, hermanos. Ese es el mensaje de esta parábola. Gózate en el Señor, esfuérzate en ganarte la perla de gran precio, hermanos. Medite, hermanos, en lo que hemos estudiado y que el Señor añada lo que yo no pude decir. Me da mucho gusto poder haber compartido este tiempo con ustedes, hermanos, y que la gloria del Señor inunde tu vida, te sane de toda enfermedad, de todo dolor, de todo quebrantamiento. El Señor te libere, porque el Señor ha prometido que dará gozo a su pueblo, y yo estoy absolutamente seguro que es verdad. Nada nos separará de Cristo, hermano, nada nos separará de Cristo, ni hambre ni tribulación. Mantente firme en el Señor, hermano, y que Dios derrame sobre ti toda bendición. Dios te bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos pronto, hermanos.